Bien, queridos hermanos, si pueden, estén abriendo sus Biblias allí en la carta a los Efesios, ¿cierto? Hoy vamos a continuar con nuestro aprendizaje de lo que el Señor tiene a través de su palabra allí en la carta a los Efesios capítulo 6, ¿cierto? Estamos viendo lo que es la armadura del Señor y aunque queremos avanzar, no queremos correr, y hemos ido poco a poco, ¿cierto?, examinando la implicancia y lo que significa para nuestras vidas cada uno de estos elementos, los cuales el apóstol Pablo ejemplificó el carácter en la vida del creyente. Entonces, si puede abrir junto conmigo su Biblia allí, vamos a dar lectura, ¿cierto?, desde el verso 10 en adelante. Y si ya se lo va memorizando, porque lo leemos cada semana, bueno, excelente, que eso vaya quedando en su mente y en su corazón. Efesios 6, 10 en adelante. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vamos a orar. Padre Celestial, le doy tantas gracias por esta mañana poder abrir su palabra. Ayúdanos a tener la sencillez y la sensibilidad necesaria para oírla, para aprender yo mismo, Señor, y cada uno de mis hermanos. Ayúdanos, Señor, a estar atentos a tu voz. Creemos, Señor, y confiamos delante de ti que las palabras aquí escritas son tus palabras para nuestras vidas. Señor, ayúdanos a entender lo que significan. Ayúdanos, Señor, a como cada domingo a ser confrontado, tomar decisiones, tomar aliento, Señor, ser exhortados por medio de tu palabra. Señor, yo te ruego en esta mañana que enternezcas nuestros corazones, Señor, Señor, que nuestros corazones tengan ese carácter que tu palabra quería y buscaba, Señor, en el nuevo pacto que tenemos en Cristo, Señor, tener corazones de carne, no corazón de piedra, duro, impenetrable. Señor, que nuestro corazón esté así, blando, Señor, receptivo a tu palabra para la obediencia y para la fe. Padre bendito, dirígenos, Señor, te lo rogamos, Señor, no podemos, Señor, ni exponer la palabra, ni aprender la palabra sin tu ayuda. Dependemos, Señor, de tu obrar. Necesitamos, Señor, que nos guíes. Oramos, Señor, y encomendamos todo en tus manos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien. Veíamos las semanas pasadas, ya veíamos, ¿cierto?, en esta sección de Efesios capítulo 6, desde el día en adelante, se nos habla en la idea de que estamos en una batalla espiritual, una batalla en el ámbito espiritual, pero que es una batalla muy real, muy real. Vivimos en el mundo de Dios, en el mundo que Dios creó, pero en un mundo que se ha entregado al pecado, que está influenciado y que se está dirigiendo, Señor, como un río
por la obra y la dirección de Satanás. Ya en eso vemos una contraposición, el mundo y la creación de Dios, pero influenciado, que se ha entregado al pecado y al obrar de Satanás. En sus modas, en sus pensamientos, vemos cómo las personas están viviendo en pasiones desordenadas, en deseos egoístas, que llevan a las personas a hacer las cosas más aberrantes que podemos pensar. Y aún más allá de lo que nosotros pensamos, vemos que el mundo es el fruto de darle rienda suelta a los deseos que cada uno tiene en sus pasiones, en esta naturaleza pecaminosa, y influenciado y exacerbado por la obra de Satanás. Hermanos, vivimos en un mundo espiritualmente caído, que está influenciado por Satanás. Unos codician, otros insultan, otros es impuro de pensamiento, otro asesina, otro roba, otro aborrece, y otro desea el mal de otro ser humano que es hecho a semejanza de Dios igual que él. Vivimos en el mundo de Dios, pero que está entregado a Satanás y al pecado. Este mundo, con Satanás obrando activamente y sus demonios, de en medio de este mundo el Señor ha rescatado a un pueblo para sí mismo. Solo por su amor y su gracia nos ha rescatado como pueblo para sí. El Señor, de en medio de este mundo caído, con Satanás obrando, nos ha rescatado por su amor y su misericordia. Pero no nos ha sacado del mundo, nos dejó aquí. Nos ha dejado para que mostremos su amor y su misericordia, mostremos cómo Dios, siendo santo, salva a hombres y mujeres pecadores, los perdona, los limpia, les da paz para con Él, viviendo en comunión con Dios. Por esto, no le agradamos como pueblo a Satanás. Así que vivimos en medio de un campo de batalla, muchas veces cruel, muchas veces duro, muchas veces difícil, pero un punto y en un centro de batalla en el cual debemos vivir. El Señor nos ha dejado aquí. Ya hemos visto que el deseo de Dios es que en medio de esta batalla espiritual estemos firmes. Me impresiona, hermano, me encantan estos versículos. Están aguerridos, lo que la palabra del Señor nos llama. Estad pues firmes, ceñidos, para que estéis firmes. Estad pues firmes. Versículos 10, 11, 13 y 14 nos van a llamar a la firmeza. Y para que estemos firmes, el Señor nos ha dotado de características en la vida cristiana, de la cual nos debemos apropiar permanentemente. Y acá le pido que ponga su atención. Hermano, es lindo pensar que son piezas de armadura. Sí, Pablo le ejemplifica como piezas. Y es bonito pensar, voy a decir hoy día, ya, cada día me voy a poner el cinto de la verdad y ahora me voy a poner la coraza de justicia y hacer casi las mímicas, ¿cierto? Alguna vez he visto algún predicador, no de una línea bíblica, dice, haga las mímicas, póngase la coraza, póngase el casco. Hermanos amados, no es la idea. La idea es que lo que nos está diciendo la palabra del Señor aquí es, ya vístanse de una vez por todas. Pónganse estas cosas y anden cada día con esto. Ya revístanse de una vez por todas. No es que hoy día me ponga una coracita. Estamos siendo llamados a vivir de una manera justa, santa y irreprochable en medio del mundo pecador. No es un juego. Es un llamado ferviente, es un llamado, entiéndanme quizá la expresión, varonil, un llamado a la firmeza. Estemos ya poniéndonos, estemos ciñéndonos con verdad, estemos andando con justicia como por una coraza, tengamos la salvación como yelmo y así en adelante. El llamado es a revestirnos de este carácter del Señor que nos va a resguardar en cada momento que andamos en esta batalla espiritual continua. Queridos hermanos, ya hemos visto algunas de estas características que debemos tener en nuestra vida cristiana para mantenernos firmes en medio de la batalla espiritual en la que vivimos. Nuestro pasaje, ¿cierto? En Efesios 6, desde el verso 14 va a decir, estad pues firmes,
ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Ya hemos desarrollado estas primeras dos partes, ¿cierto? Hemos visto qué podrían implicar estas características en la vida cristiana, simbolizadas en estos elementos de la armadura. Y vamos a resumir un poquito. Vimos que primeramente debíamos estar ceñidos con verdad, ¿cierto? Esto de ceñirse, meramente la palabra ceñirse, era tomen la actitud, pónganse en el compromiso real de entrar en batalla, estén ceñidos, estén dispuestos con seriedad, con un compromiso real de estar aquí en la batalla y mantenerse firmes, no holgados, no como a la aventura, no como que soy cristiano, qué linda se puso la vida. Gloria a Dios, vemos ahora gloria en la vida, pero estamos ceñidos, pues estamos en una batalla mientras estemos en este mundo, en este cuerpo. Estamos ceñidos con seriedad, con realidad, con verdad. También veíamos y complementaba con lo que enseñaba, también pasó por aquí Jürgen la semana pasada, ¿cierto? Y esta disposición de estar ceñidos es estar también viendo la vida por medio de la realidad que la palabra de Dios me dice. Estando ceñidos por medio de la realidad que la palabra de Dios me muestra, entendiendo la realidad por medio de la palabra de Dios, ¿cierto? Con los ojos de la palabra de Dios, viendo cómo son las cosas, no cayendo en las acechanzas del diablo, sino teniendo la verdad en mi mente, que es la palabra del Señor, no creyendo las mentiras de Satanás, sino comprometidos con verdad a estar entrando y peleando la buena batalla de la fe. Y también él pasó por lo que era la coraza de justicia, ¿cierto? Este elemento de coraza, de esta coraza fuerte, firme, que cubría las partes vitales como el corazón y las entrañas. La coraza, ¿cierto?, de justicia nos cubría áreas vitales, y un comentarista decía, cubría el corazón y las entrañas. Y en la literatura hebrea, en el Antiguo Testamento, a veces vemos asociado al corazón como el centro de los pensamientos, ¿cierto?, el centro de la mente, y las entrañas como el lugar de donde salían los sentimientos, ¿cierto?, de donde aparecían los sentimientos, el amor fraternal, el amor entrañable. Y al andar cada día viviendo una vida justa, santa, esa coraza de justicia, es andar en una vida santa y justa, nos protegemos de lo que Satanás quiere insertar y atacar a nuestra mente y a nuestros sentimientos. Al nosotros estar comprometidos en andar en justicia, viviendo una vida recta, justa, protegemos nuestro andar de los ataques de Satanás. Incluso, hermano amado, si hay pecado en nuestra vida, lo confesamos, si nos arrepentimos, si nos dolemos, eso también es parte de una vida justa. Como David, este hombre que era conforme al corazón de Dios, confesaba sus pecados, se dolía, se arrepentía y seguía adelante. Una vida justa, una vida recta delante de Dios. Andaba en su coraza de justicia. Me recuerdo algunos de los salmos que dice, en mi integridad he andado, en integridad he andado delante de ti, en medio de mi casa he andado en integridad, he andado en justicia, estoy cubierto. La Escritura, hermano amado, nos llama a vivir esta vida de justicia, de santidad. Primera de Pedro 1:16 clama, sed santos porque yo soy santo. Hermanos amados, el deseo del corazón de Dios siempre ha sido tener un pueblo que ande en el carácter de Dios y camine en comunión con Él. Segunda de Corintios 7:1 va a decir, limpiémonos de toda inmundicia de la carne, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Colosenses capítulo 3 va a decir, haced morir las obras de la carne. Hermanos, también un buen predicador decía que esto tiene mucha relación con lo que podemos encontrar aquí en Romanos capítulo 13, versos 11 al 14. Dice Romanos 13, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque
Ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Andemos de día, andemos como de día, el día de que Cristo venga ya está cerca, andemos en santidad, andemos en luz, desechemos toda obra de tiniebla y tomemos la armadura de la luz, todas las armas de la luz, andemos honestamente. Y esto puede ser también como el cinto de verdad, andemos con verdad, como de día, ¿cierto? Exponiendo, mostrando santidad y justicia, hermanos, porque hoy está más cerca el día de Cristo que cuando creímos. Hoy estamos más cerca de encontrarnos con Cristo del día en que creímos. Entonces vayámonos preparando allí, como dice Pedro, esperando y apresurándonos a nuestro encuentro con el Señor Jesucristo. Queridos hermanos, esta preparación se nota en andar en una vida de justicia que nos cubra como coraza. Ya no más pecado, hermano, en nuestra vida y maldad, sino que una relación de santidad y justicia. Debemos estar esforzándonos y comprometiéndonos en andar en el carácter del Señor, comprometidos en cuidar mi firmeza para la gloria de Dios. Hoy vamos a ver lo que son el calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Qué hermosa frase y expresión de la palabra del Señor. Calzado los pies con el apresto, con la disposición que proviene del Evangelio de la paz. Los calzados, ¿cierto?, eran una parte de reconocida importancia en la armadura del soldado, en especial del romano, ¿cierto? Los romanos en especial se reconocían porque tenían unos calzados, un tipo de suela, ¿cierto? Lo voy a explicar un poquito más adelante, que lo ayudó al ejército romano a recorrer con agilidad terrenos a buena velocidad, con firmeza, y a conquistar, ¿cierto?, con gran fiereza las tierras que ellos abarcaron. Era un ejército rápido, un ejército firme en avance, y mucho de esto se le atribuye al tipo de calzados que ellos tenían. Hay algunos historiadores que lo mencionan así, ¿cierto? Y este calzado que ellos tenían, creo que tenía dos características muy importantes. Les ayudaron a resistir los embates terribles del enemigo, ¿cierto? Que le golpeaban, que muchas veces corrían contra su escudo y azotaban contra ellos, y el tipo de calzado que tenían puesto lo ayudó a resistir con fiereza, con firmeza, ¿cierto? Pero también les dio agilidad para moverse, rapidez, firmeza, buen avance. Estos calzados, ¿cierto?, en los que probablemente estaba pensando Pablo, se le atribuía gran parte del éxito de los romanos. No eran obviamente como nuestros zapatos, ¿cierto? Nosotros usamos zapatos muchas veces más por moda que a veces por necesidad práctica. Si fuera meramente por algo práctico, nos pondríamos una buena suela que protegiera la planta del pie, nos la amarraríamos y listo, ¿cierto? Pero buscamos colores, rosados, texturas, ¿cierto? Formas, hasta el olor del plástico lo elegimos en nuestros tiempos. Pero en nuestros tiempos también se ha desarrollado diversidad de calzados para los diferentes suelos que ayuden al buen agarre, ¿cierto? Y estos calzados van a ayudar o van a empeorar nuestro andar en el terreno en el que estemos. Y quisiera ponerle un ejemplo. Recuerdo que una vez cuando era niño me gustaba correr, aunque no lo crean, corría algunas veces y me recuerdo que del colegio me llevaron a una carrera de varios colegios y yo era bueno, sobre todo en resistencia, ¿cierto? En mantenerme corriendo por mucho tiempo. Y cuando llegué me di cuenta de algo. Mis zapatillas no eran las adecuadas. Todos tenían zapatillas para correr, ¿cierto? Con cierta horma y todo.
y mis zapatillas es lo que nosotros le diríamos, o por lo menos mi generación le decían las chapulinas, como las Converse, ¿cierto? Y que después de correr 1 o 2 kilómetros ya se salió la parte de abajo, me quedé casi descalzo, bueno, no gané, ese tipo de calzado no me ayudó, ¿cierto? En ese tiempo. No tenía buen agarre, me resbalaba mucho, ¿cierto? No me ayudó. Y otro ejemplo, me recuerdo que hace pocos años, quizás unos 3 años nomás, jugué la primera vez fútbol con zapatos de fútbol. Me prestaron unos zapatos con estos toperoles, con estos cachitos que tiene abajo. Entendí por qué le importan tanto los zapatos de fútbol a los que juegan en la pelota. No me resbalaba, corría más rápido, ¿cierto? Me agarraba mejor. No fui más bueno, no metí ningún gol, pero entendí por qué era tan importante usar zapatos, ¿cierto? Con cierto agarre en el campo, porque ayudaba a avanzar, ayudaba a mantenerse firme, daba firmeza al pie, ¿cierto? Era mucho mejor. Bueno, luego de estos ejemplos más didácticos, ¿cierto? El ejército romano recorría muchísimos kilómetros. Recordemos esto, había cierta caballería, pero ellos, la gran parte de su ejército andaba a pie, andando y marchando con gran velocidad. En estas guerras antiguas, al perseguir un ejército al otro, ¿cierto? Algunos de los ejércitos que iban arrancando lanzaban espinas o palos para herir los pies del ejército que les venía persiguiendo, ¿cierto? Y por muy bueno que fuera el soldado, por muy fuerte, por muy ágil, por muy experimentado que fuera el soldado, si sus pies estaban heridos, quedaba aniquilado. Estaba casi dado por muerto, porque cualquiera le podría herir. Estaba fuera de combate porque tenía sus pies heridos, no tenía firmeza, no tenía cómo sostenerse. Por mucho que tuviera aún su coraza, por mucho que estuviera ceñido, si sus pies estaban heridos o no estaban firmes, quedaba fuera de batalla. El calzado romano era una suela gruesa, ¿cierto? Un pedazo de cuero grueso, tachonada, o sea que tenía como unos clavitos hacia abajo, como toperoles de acero. Así lo menciona Josefo, ¿cierto? Un historiador del primer siglo, si no me equivoco, ¿cierto? Dice que tenían como toperoles, lo que nosotros entendemos como toperoles, abajo de esta suela gruesa, y era lo que le daba al ejército romano esta agilidad y esta firmeza. Se menciona que a veces el ejército romano llegó mucho antes de lo que lo esperaba el enemigo, y pudieron arrasar con el otro ejército, porque llegaban antes de los cálculos, tenían más firmeza, más rapidez. Todo esto por causa de poder tener firmeza y protección en sus pies. Eran prácticamente inamovibles, no los podían correr, aunque los golpearan, aunque les dieran con fuerza, aunque viniera un ejército contra esta formación, ¿cierto?, cerrada, no los movían con facilidad. Esto es para el que es cristiano el evangelio de la paz. El que nuestras vidas estén fundadas sobre el evangelio, no sobre la cultura de ser evangélico, no sobre las supersticiones que tenemos en cuanto a Dios, no, querido hermano. Estar fundados sobre la obra del Señor Jesucristo, que nuestra vida cristiana se basa y se sostiene en la obra de Cristo en la cruz, es notorio, nos da una firmeza sin igual, diferente. Que mi vida cristiana esté basada en lo siguiente, hace un cambio de firmeza en nuestra vida, porque ya no estoy basado en lo que Dios me ayuda a veces y de repente no está. No, mire, le voy a contar en qué está basada la vida cristiana. La vida cristiana está basada en el evangelio de la paz. ¿Qué es este evangelio? La buena noticia de que yo siendo pecador, cada uno siendo pecador, apartado de Dios, faltos de santidad, cada uno de nosotros incapaces de rescatar su propia vida, Dios quiso, por su buena voluntad, enviar a su Hijo, el Señor Jesucristo, a quien anunció que iba a venir siglos antes de que sucediera. Pero como dice Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Él vivió una vida santa que nosotros no podíamos vivir.
Él vivió la vida agradable delante de Dios que nosotros no podemos cumplir. Vivió y entregó su vida para pagar nuestros pecados. Isaías 53 va a decir, todos nosotros nos desviamos, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Primera de Corintios 15:3 va a decir, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Amado, Cristo hoy vive y ofrece salvación a todo el que venga a Él en arrepentimiento y fe. Que vengan queriendo encontrar en Cristo el perdón de sus pecados y la paz para con Dios. Por eso Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, el Evangelio es reconciliación con Dios, con el Creador, y el motivo de todo lo que existe. El Evangelio nos da paz eterna, paz que inunda el alma, paz que sobrepasa las dificultades, paz que solo proviene de Dios mismo. El Evangelio de la paz nos permite vivir sin temor a la muerte, pues aún con la muerte física enfrente, podemos saber que en el Evangelio tenemos paz para con Dios y vamos a la gloria con Dios. El Evangelio de la paz le da calma a nuestra mente, a nuestras conciencias, porque cuando viene el acusador, Satanás, y nos dice que somos pecadores o que fuimos terriblemente pecadores, el Evangelio de la paz es el bálsamo que nos da calma, que nos da paz, porque dice, tu deuda ha sido pagada en la sangre del Señor Jesucristo. El Evangelio de la paz nos dice que Cristo vivió la vida excelente que yo no podía vivir, así que siéntete en tranquilidad con Dios. El Evangelio de la paz nos anima en saber que cuando pase esta vida corta y pasajera, tendremos una paz eterna con el Padre. Tanto aquí y ahora, tanto es esa paz que podemos sobrellevar las cosas de esta vida pasajera, enfermedades, persecuciones, penas, dolor, ansiedad, necesidad, rechazo, persecución. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra mente puesta en la esperanza bienaventurada, en que ya tenemos paz para con Dios. Mátenme ahora. Tengo paz con Dios, voy a vivir una eternidad en paz con Él. Y eso me da firmeza, eso me centra, eso me da estabilidad. Hermano amado, el soldado de Cristo debe tener su mente y su corazón llena de esto, y eso va a tener sus pies protegidos. Y está bien arraigado, no se va a resbalar, no se va a caer constantemente. No es un hazme reír del enemigo. El soldado cristiano está firme. Aunque venga Satanás y me muestre todos los reinos del mundo, me quiera tentar, me muestre la prosperidad que tienen los que hacen cosas malas, me restriegue en la cara que no tengo tanto como los que no aman a Dios, hermano, yo me aferro al Evangelio y entiendo que la paz que tengo para con Dios es el tesoro más grande de la vida. Y corto y se acaban y resisto los embates de Satanás. No me interesa, sigue golpeando, Satanás sigue golpeando contra mi mente, pero no me interesa, tengo paz para con Dios y eso me mantiene firme en el día a día. Hermano amado, volviendo al verso 15 que dice, calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz, va a decir ahí la palabra apresto, y le quiero animar a que no se confunda. Dice, calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El apresto aquí tiene la idea básica de tener una buena disposición, estar prontos. El buen calzado da agilidad, da firmeza, nos ayuda a estar listos, a estar equipados para la batalla. El pastor John MacArthur menciona que esta palabra apresto es la misma que se traduce en Tito 3:1, como en la segunda parte del versículo dice, estén dispuestos a toda buena obra, dispuestos, estén prestos, estén listos, estén dispuestos, estén ya preparados para hacer algo. El tener nuestros pies calzados con el
El Evangelio nos da esta preparación para la batalla, para resistir. Me hace ágil en la batalla. Quisiera leer lo que dice un comentarista de este pasaje, de esta expresión. Hendrickson dice, en consecuencia, un calzado adecuado significa prontitud. Toda persona que experimente en el fondo de su corazón la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, la paz misma que proclama el Evangelio, se ha liberado de una enorme carga. La convicción de ser reconciliado con Dios mediante la sangre de Cristo concede valor y celo para pelear la buena batalla. Si el Evangelio que se recibe mediante la fe no le ha brindado paz, ¿cómo podría estar preparado para librar la batalla? Hermanos, me hacía tanto pensar esto. El Evangelio es la paz de Dios con el hombre. Si el Evangelio no me ha infundido esa paz en mi corazón, ¿cómo voy a estar preparado para pelear la batalla? ¿A qué batalla voy a entrar si sigo en temor? ¿A qué enemigo voy a enfrentar si estoy atemorizado? Recuerda las palabras de Dios a Gedeón cuando tenía un pueblo para enfrentar a su enemigo, tenía un ejército y el Señor dice, dile a todos los que tengan temor, a todos los que estén dudando que se vayan a su casa, que se vayan a su casa. No estén aquí en el campo de batalla con temor. Y a todos los que no estaban atentos cuando bebían agua, que se vayan a su casa. Prefiero esos 300 para dar gloria a mi nombre que una multitud, un ejército. Amados hermanos, el Evangelio nos da paz en el corazón frente a todo acto y situación de la vida y sobre todo enemigo. Si ese Evangelio no nos ha brindado paz, no estamos capacitados para estar en la batalla. Hermano amado, reflexione en el Evangelio, predíqueselo a su alma, reflexiónelo, vuelva a masticarlo hasta que ese Evangelio le dé paz en medio de toda situación. Paz en medio de esta cuarentena, paz en medio del encierro, paz en medio de las tristezas. Hermano amado, el Evangelio de la paz ha sostenido a hombres por años en las cárceles, a mártires antes que los quemaran, sostuvo a cristianos en el circo romano, sostuvo a hombres que los encarcelaban, los soltaban, sostiene hermanos hoy en India que les roban todo lo que tienen y los dejan en la calle, sostiene a los hermanos que en Corea del Norte hoy día están presos, sostiene a los que en Rusia le hacen la vida imposible por predicar la palabra. Hermano, el Evangelio de la paz nos da base firme para sostenernos en medio de la batalla. ¿Cree que hoy el Evangelio no es suficiente para sostenernos en estos meses de encierro? Quizás va a ser un año, quizás van a ser 2 años. ¿Es el Evangelio suficiente? La palabra del Señor me dice que sí. Pasa que mi corazón no lo cree, mi mente no lo cree. Y por poco resbalo, como dice el Salmo 73, por poco resbalo al ver la prosperidad de los malos. Hermanos amados, algunos traducirían también este texto algo así como, habiéndoos calzado los pies con la buena disposición que proviene del Evangelio de la paz. Algunos lo traducirían de esa manera, en vez de el apresto, habiéndoos calzados con la buena disposición que proviene del Evangelio de la paz. Así que debemos estar calzados con los pies con el Evangelio, puestos firmemente. Hermanos, esta sandalia que se ponía el soldado romano, se la apretaba, tenía varias tiras para amarrarla, dar la vuelta, ponerle un nudo tras otro, de tal manera que no se saliera de su lugar. Hermanos, aquí el Evangelio es un componente más para la firmeza del cristiano, un pensamiento y una convicción, hermano, que día a día, no es solo para compartirlo cuando salimos a hacer evangelismo. El Evangelio no es para que solo usted se lo diga cuando alguien le quiere hablar de Cristo. El Evangelio es parte, en este texto, de las cosas que nos van a mantener firmes en nuestra vida cristiana. Usted tiene una vida cristiana inestable, piensa en el Evangelio.
repase el Evangelio, memorice el Evangelio, reflexione en las implicancias del Evangelio. Cada día. Hermanos, debemos sacarnos de la mente eso. Creo que ya muchos en la congregación lo hemos entendido, pero falta. Cuando escucha a otros cristianos, es que estoy angustiado, es que estoy pasando por mal, es que paso toda mi vida mal, ya no sé qué voy a hacer, no sé qué. Hable del Evangelio. Hey, tenemos paz para con Dios. Oye, esta vida no lo va a hacer todo. Oye, Dios sabe lo que está haciendo. Si Él rescató nuestras almas, nos puede rescatar de esta situación. Hermanos amados, necesitamos poder estar pensando en estas cosas. Romanos 5:1 al 2 nos va a decir esto. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Paz con Dios por medio de Cristo en el Evangelio. Verso 2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hermano amado, este versículo también resume y aplica a lo que estamos hablando. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios y en esta gracia estamos firmes, en la gracia de que Cristo nos ha salvado solo por medio de la fe. Hermano, no es por tus características. Veo a tantos cristianos luchando hoy con esto. No, pero es que no puedo, no logro ser lo mejor cristiano que Dios espera. Es que no, en mi vida fallo tanto. Ese es el pensamiento de una sociedad tan egocéntrica. Queridos hermanos, el Evangelio se trata de Dios, de la gloria de Cristo, de la gracia derramada en el Señor Jesucristo, de que Cristo tiene los méritos y que yo me gozo en esa gracia. Deja de pensar tanto en ti mismo y empieza a pensar en Cristo, en la gracia que Él tiene, lo hermoso que Él es, lo santo que Él fue, cómo cumplió sus promesas, lo fiel que Él es. Y solo ruégale al Señor que Cristo viva en ti por la fe plenamente, como lo veíamos en Efesios capítulo 4, que Él envuelva cada área de tu vida. Reconoce tu falencia y dile, Señor, envuelve cada área de mi vida. Cada área, cada día, cada momento. Hermanos amados, tengamos permanentemente este Evangelio de tal modo que nos mantengamos firmes y ágiles en esta batalla, que podamos estar arraigados y cimentados en el amor que hay en Cristo Jesús en el Evangelio, para que nadie nos arrastre lejos de Él, ceñidos, con disposición, con verdad, viendo todo desde la perspectiva de la palabra de Dios, viviendo con justicia cada día, de tal modo que Satanás no tenga ocasión de tentarnos o de hacernos caer, cubriendo nuestra vida con una vida de santidad y justicia e integridad, calzados los pies con la firmeza, con la buena disposición que proviene del Evangelio de la paz. El Señor nos ayude, el Señor nos anime, nos fortalezca cada día estar firme. Querido hermano, con esto finalizo. Yo también lucho y usted, sé que ahí estamos luchando. Señor, ¿qué va a pasar con todo esto? Señor, ¿hasta cuándo vamos a estar así? Señor, ¿qué va a venir para el mundo? Que el Evangelio de la paz nos traiga firmeza y estabilidad. No somos niños. Incluso si usted es de corta edad, incluso si usted es un adolescente, puede tener firmeza en Cristo. No tiene por qué ser un adolescente llevado porque ahora sea deprimido y ahora sea rebelde y ahora está contento y ahora es exagerado y ahora de nuevo se deprimió. Tenga firmeza en Cristo. Tenga su identidad en el Señor Jesucristo. Piensa en el Evangelio. El Señor le puede salvar a usted y le puede hacer un hombre, una mujer de convicción a sus 10, 11, 12, 13, 14 años. Usted puede ser un joven, una jovencita firme. Usted, hermana, puede ser una mujer firme, con carácter establecido en el Señor por medio del Evangelio. No tiene por qué ser emocional, enojona, depresiva con esto. Hermano, usted no tiene por qué ser inconstante,
autocentrado, silencioso, rebelde, enojón, gritón. Hermano, establezcámonos en el Evangelio y tengamos nuestro carácter desde allí, en la paz del Señor, y que ninguna tentación y ataque de Satanás nos mueva de la firmeza que tenemos en Cristo. El Señor sea glorificado. Vamos a orar y dejar este tiempo en las manos del Señor. Padre Celestial, te alabo. Señor, te amamos. Padre Celestial, gracias, Señor, porque la verdad es que nos dejaste a la mano toda la firmeza que debemos tener. Nos has provisto por medio de tu Espíritu Santo, del Evangelio, de tu palabra, todo lo necesario para poder resistir en esta vida y estar firmes hasta el día de Jesucristo. Padre Celestial, ayúdanos a que los embates de Satanás no nos muevan con facilidad, a que nuestra mente persevere, Señor, en pensar en la obra del Evangelio, en lo que hizo Cristo en la cruz, muriendo, cargando nuestros pecados y resucitando al tercer día. Señor, ayúdanos a perseverar en pensar en esto. Somos cristianos, Señor, se nos ha puesto el nombre del Hijo sobre el nuestro para que te sirvamos a ti. Señor bendito, fortalécenos como iglesia, haznos cristianos maduros, firmes, fuertes, que alcemos el estandarte de Cristo en este mundo, en medio de nuestro hogar, con nuestra familia y con todos quienes nos rodean. Señor bendito, yo te encomiendo, te pongo delante de ti a mis hermanos. Señor, quiero rogar especialmente, Señor, por los jóvenes en esta mañana, por los hijos de mis hermanos, por mis hijos, Señor. Padre Celestial, que están en un mundo, Señor, que los convence de que pueden ser unos inestables emocionales y mentales. Unos inestables que no se controlan, Señor, que son guiados por sus sentimientos, que son guiados por la televisión, por la popularidad. Señor bendito, yo te ruego en el nombre de Cristo que estas palabras penetren en sus corazones y ya dejen de buscar, Señor, cosas superfluas, Señor, cosas que no les dan ninguna firmeza, cosas que los levantan y los dejan caer y son azotados una y otra vez. Padre Celestial, yo te ruego que podamos modelar a Cristo en nuestra vida, modelar cómo se ve un cristiano firme en la fe, que pasan los días, los meses, los años y se mantiene firme, porque su pensamiento persevera en el Señor Jesucristo, en la gracia de Dios, en el Evangelio, y estamos aferrados de ella. Yo te lo ruego, Señor, te encomiendo sus vidas, Señor. Te lo pido, Padre eterno, son personas creadas a tu imagen, Señor. Tienen un alma, yo te ruego, Señor, que, Señor, si hay entre nosotros hijos que no son salvos, tú los rescates, Señor. Te ruego, Señor, en tu misericordia, que ellos puedan ser fortalecidos, que ellos puedan abrir sus ojos y ver la hermosura que hay en el perdón que el Señor Jesucristo les puede dar. Señor, abre sus ojos para que vean lo banal, lo liviano, lo mentiroso que son, Señor, los placeres de este mundo, la popularidad, Señor, las relaciones por las redes sociales, todo ese mundo de fantasía que se han creído. Padre Celestial, ayúdanos a hablarles con ternura, con paciencia, Señor, con devoción a ti cada día, de tal modo que sus corazones, Señor, estén inundados de la palabra de Cristo. Ayúdanos, Señor bendito. No quisiéramos ver, Señor, del medio nuestro, padres jóvenes que anden siendo azotados por Satanás de un lado a otro, llevados con pequeños éxitos, seducidos por sentimientos y luego arrojados al suelo, Padre Celestial, humillado nuevamente. Yo te ruego, Señor bendito, que desde jóvenes, Padre, como padres les enseñemos a que se afirme su vida en el Evangelio del Señor Jesucristo,
no en la forma de ser cristiano, no, Señor, en tradiciones, no, que su vida esté afirmada y arraigada en el perdón, en la paz, en la restauración, en la salvación que hay en el Señor Jesucristo. Yo te lo ruego, Señor. Gracias por encomendarnos el Evangelio. Gracias, Señor, porque nos da paz, firmeza, pero también nos da, Señor, pasión para poder predicarlo a otros. Gracias, Señor, por tu palabra. Te alabamos, Señor, te adoramos, te agradecemos por estos bienes que tú nos has dado para mantenernos firmes. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén.